was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them saying like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh. Walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening, yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them saying like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh. Walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening, yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them saying like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh. Walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening, yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there.
I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening. Muy bien. Dicho esto, quiero desde este minuto, desde la 11:52, compartir con ustedes esto que el Señor ha titulado esta serie de sermones que se llama Bajo la Ruta de la Fe. Y quiero introducirle en esto que el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la casa, y ve al lugar donde yo te voy a mostrar. Una tierra que no era buena, que no era amigable, había mucha gente, pero el Señor le dice: sal de aquí, pero tienes que salir para avanzar, tienes que creer, debes sacar tu mentalidad de alguien que tiene mentalidad de Ur de los Caldeos, de Harán, mentalidad de idolatría, para que solamente ahora adores a mi persona. Jehová se presenta delante de Abraham y Abraham entiende esto y hace 3 grandes altares al Señor. Un altar que hace saliendo en algún lugar, después un altar que hace de adoración sobre un monte, y luego un tercer altar que habla de la reivindicación de cómo él entiende que debe adorar al Señor. Y hablamos de que la gente de altar es la gente que sabe adorar, que sabe bendecir el nombre del Señor. Y luego introducimos en este tema que aquel que sabe sobre cómo adorar al Señor tiene un buen lenguaje para tratar al resto. ¿Cierto? De eso habló la Elizabeth, de la bendición que se produce en nosotros el poder proclamar una palabra a través de nuestros labios. ¿Se ha dado cuenta que nosotros tenemos un vocabulario, los chilenos, y no sé si todos los latinoamericanos, pero tenemos siempre esta actitud: parece que me voy a enfermar? ¿Cierto? Otra actitud: parece que no vamos a llegar a fin de mes. Otra actitud: vamos a pedir algo a alguien y en la mente, ¿qué vamos pensando? Que no nos va a dar, ¿cierto? Que no nos va a prestar lo que le vamos a conseguir. Y tenemos esta actitud de esta acción pecaminosa errante del ser humano. Abraham estaba en esta misma condición, pero comenzó Dios a tratar profundamente con su vida. Y vaya conmigo, por favor, ahora sí, al libro de Génesis capítulo 12, verso 1. Hoy he titulado, habitualmente no pongo los títulos, no los digo, pero hoy he titulado a este sermón, dice: deja a tu Lot. Entonces en Génesis capítulo 12, verso 1, dice: me están jugando con el audio, ¿sí? Déjemelo tal como estaba antes. Ahora está pésimo, no me gusta, tengo mal retorno, no sé quién está. Diego, por favor, me avisa cuando mejore como al comienzo, porque todavía no me gusta. ¿Ya? Génesis capítulo 12, verso 1 dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. ¿Qué le dijo el Señor? Que dejara su tierra, sus parientes y la casa de tu padre. Pero miren lo que hace a Abraham. Génesis 12:4. Abraham partió tal como el Señor le había ordenado.
¿Están conmigo? Abraham partió tal como el Señor le había ordenado. ¿Amén? No, po. Comprensión lectora del verso 12:1. ¿Qué le dijo el Señor? Dice, ándate de tu tierra, deja a tus parientes y a la casa de tu padre, y ve a la tierra que te voy a mostrar. ¿Es así? Sí, verso 4. Abraham partió tal como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. ¿Fue tal como el Señor le había ordenado? No. El padre de la fe. Pero él creció en esto. No es que un día él se levantó en la mañana y dijo, soy el hombre de fe. No. Tuvo todo un proceso en el cual hablaremos sobre cómo crecer en fe y cómo Abraham, que es el padre de la fe, empieza a establecer en su vida el patrón de fe. Entonces en Génesis 13:1, Abraham subió de Egipto. ¿Se acuerdan todo el lío que había tenido con la esposa y todo lo que había pasado y que después levanta un altar al Señor? Dice, Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes. ¿Podría haberlo dejado en Egipto? Claro que podría haberlo dejado en Egipto. Pero decidió llevárselo. Entonces, muchas veces en nuestra vida cotidiana hay actitudes como las que tuvo Abraham, que en vez de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y en vez de ayudarnos en nuestra relación espiritual con Cristo, hasta lo declaramos, hermano, que la realidad del cielo venga aquí, soltamos una palabra, adoramos esto, pero muchas veces no lo vivimos. Porque aun cuando cantamos cosas con respecto al reino, nuestra vida natural anda en las cosas terrenales. Y una de las cosas que más cuesta en la vida es que Dios nos cambie nuestra mentalidad. Eso nos va a costar mucho, pero no es imposible porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él va a transformar nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza redimida. Vamos a pasar de la oscuridad a su luz admirable. Vamos a pasar de muerte a vida. Por lo tanto, todo esto que tiene que ver la oscuridad con el mundo, con la incertidumbre, no debería gobernarnos. Pero muchas veces, como Abraham, nos pasa eso. Mire, Génesis capítulo 13:5. ¿Sabe que algunas veces Lot toma la bendición que te corresponde a ti? Génesis 3:5, les vamos a introducir en el tema. Lo primero que veo es cómo Lot hace lo que no tenía que hacer porque su corazón era un corazón incorrecto. 13:5 de Génesis, también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. Ponga atención y manténgalo eso hasta el final del sermón. Tiendas de campaña. La región donde estaba no daba abasto para mantener a los dos, porque tenía muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los feneceos también habitaban allí. Así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Escuche bien, por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como en el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Así que antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de... ¿Qué está arriba, cierto?
Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarque tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y lo cambia, ¿no? Antes le dice, serán como las estrellas del mar. Le da la visión del reino, y cuando le da la visión del reino, luego le dice ahora, mira, todo lo que viste en el cielo, yo te lo voy a dar aquí en la tierra. ¿Están conmigo? ¿Sí? Todo lo que uno alcanza a visualizar desde el cielo, luego el Señor lo suelta aquí en la tierra. Nunca Dios te va a soltar algo si primero no lo viste espiritualmente. Nunca Dios te va a soltar la bendición si no caminas en bendición en tu mente, en tu espíritu. La gente quiere la bendición, pero no quiere caminar en lo que Dios quiere en su vida espiritual. Dice la Escritura que el Señor va a bendecirnos según prospere nuestra alma. Hay gente que quiere bendición y está amargada. Hay gente que quiere la bendición del Señor y no está contento con lo que tiene. Hay gente que quiere cambiar el auto y no es feliz con el auto que tiene. No lo limpia, no, siempre dice esta cuestión de auto no sirve para nada. ¿Cómo el Señor va a poder darle a alguien, a un hijo mal agradecido, otra cosa si con lo que tiene no está en gratitud? Quiero predicar. ¿Me dejan predicar? ¿Sí? Multiplicaré tu descendencia, verso 6, como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham se levantó de allí su tienda de campaña y fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Manré. Allí erigió un altar al Señor. Entonces yo quiero que vean aquí un momento. Dios le había prometido a Abraham que lo iba a bendecir. ¿Amén? ¿Sí? Y luego él empieza en este caminar y Dios lo prospera tanto, lo bendice tanto económicamente, que su sobrino, el querido sobrino que él tiene, llamado Lot, empieza a hacer problemas. Porque cuando un jefe incita a sus subalternos para que hagan problemas, pasa eso. Entonces yo no creo mucho eso que entre los pastores se reñían. Yo creo que algo estaba tramando Lot, porque Lot quería siempre lo mejor. Siempre hay alguien que va a estar a tu lado cuando estás en bendición. Es como cuando uno, no sé cuánto les pasó, ¿no? Recién pagado, estábamos en el mundo y salíamos a carretear y aparecían todos nuestros amigos. Cuando no había plata, no había nadie. Entonces muchas veces pasa esto. Hay gente que está a nuestro lado como Lot, que ve que tenemos la bendición, que caminamos en la bendición, que andamos en la bendición, pero que está a nuestro lado con ciertos intereses. Cuando hay gente así a nuestro lado, tenemos que tener cuidado, porque todo lo que Lot tenía era consecuencia de lo que a Abraham le había dado Dios. Toda la bendición que Dios le había dado a Abraham era la consecuencia de lo que Lot tenía. Y dice que comenzó, y miren la actitud de Lot. Abraham le dice, ¿sabes qué? Ya no podemos más, llegamos hasta aquí, se acabó la sociedad, no podemos hacer más negocio entre nosotros dos, ándate, te pago todo. ¿Qué quieres de finiquito? Y dice que tomó, escuche bien, la mejor parte de la tierra prometida. ¿Qué haría alguien agradecido? ¿No sería al revés? Alguien agradecido cuando le dice, ok, toma todos tus bienes que has tenido a mi lado, ándate y busca el mejor lugar. Yo le habría dicho a Abraham, ¿sabes qué? Elige tú la mejor tierra para ti. Pero él no, eligió lo mejor del valle, eligió lo mejor que tenía a su alrededor. Porque cuando alguien que te quiere robar la bendición de caminar en la fe de Dios, esa persona siempre va a querer tomar lo mejor que tú tienes. Tus amistades, tus cariños, tu economía, el sostenimiento que Dios te ha dado, la bendición que el Señor te ha dado. Tanto estaba prosperado Abraham que le alcanzó la bendición a Lot. Pero Lot, en vez de poder animar a Abraham a seguir adelante, él le dice, voy a tomar lo mejor. Y él le dice, esto es lo mejor, voy a tomar todo lo mejor que tienes de la tierra, lo mejor que tienes de tu ganado y me lo voy a llevar. Yo me preguntaba mientras estudiaba esto,
¿por qué Lot no se apartó de Abraham? Porque él sabía quién poseía la bendición. Lot quería la mejor parte y se notó claramente. Abraham comienza a comprender que era necesario apartarse de Lot. Le dice claramente en los versículos anteriores, le dice, ándate, tienes que irte de mi lado, porque Dios le estaba soplando al oído que la asociación que tenía con Lot, Abraham, no era una asociación que lo bendecía, sino que le truncaba para lo que Dios quería con él. Escuche bien, Dios le había prometido capítulos anteriores que él lo iba a bendecir y su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y ahora cuando suelta a Lot y le dice, ok, ándate y yo me voy a la otra parte más desértica, más mala de Canaán, porque él tomó toda la fértil media luna, todo el mover económico y de naturaleza buena, por así decirlo, todo está en la fértil media luna. Toda esa zona la tomó Lot. Y Abraham se queda en la parte más mala, pero lo que Lot no sabía es que la bendición de Jehová te hace prosperar en medio del desierto. Lo que la gente no entiende es que los que caminamos en fe y nos movemos en fe no es a causa de otros, sino a causa que el Señor nos dice que tenemos que hacer cosas, que tenemos que obedecer a ciertos patrones que el Señor nos da. Si tú obedeces la voz de Dios y no la voz de los hombres, caerás y andarás en prosperidad. Y a la gente no le gusta esto, pero sí quiero decirle, Dios le dice a Abraham, ahora no tan solo te voy a dar el cielo, sino también te voy a dar la tierra. Te voy a bendecir. ¿Dónde quiere ir? ¿Dónde quiere ir? ¿A ese lugar? No, ese lugar no es bendición. Sí va a ser bendición. No, es que ese lugar que fuimos, hay situaciones espirituales, ya nos dieron herramientas la semana pasada para que podamos soltar la palabra sobre lugares físicos para que sean libres en el nombre de Jesucristo. Durante años nos han dicho que nosotros somos como la escuela, la ciudad chica. Siempre cuando alguien dice que es del sur, no, si vive en Talcahuano o si vive en Hualpén, usted le pregunta y dice, yo soy de Concepción. Porque de alguna manera, chiquilla, escucho gente, estuve en el norte, te estoy hablando de verdades. ¿Sí? A lo mejor tú no, querida Margarita, pero sí conozco gente que cuando le preguntan nunca dicen que son de Conce, de Talcahuano. Siempre son de Conce. Siempre tenemos la visión hacia el otro lado, porque pensamos que la bendición está ahí. Escuche bien, la bendición no está en un lugar físico, la bendición está sobre aquellos que caminan en la voluntad de Dios. Camina en la voluntad de Dios y las bendiciones te alcanzarán. Deuteronomio capítulo 28 habla sobre este principio. Caminamos en fe. Entonces escuche bien, después que el Señor le habla, una vez que Lot se separa de Abraham, el Señor le dice, es necesario que tú salgas de esto, de donde tú estás, y a donde tú vayas, yo te voy a bendecir. Diga conmigo, no es el lugar que nos bendice, sino al Dios al cual servimos. ¿Usted cree eso? Entonces, ¿por qué está preocupado por su trabajo? ¿Por qué está preocupado por su universidad? ¿Por qué está preocupado que no va a alcanzar a pagar? ¿Por qué estamos preocupados de que no vamos a tener? No es el lugar que te bendice, sino al Dios al cual servimos. No es el lugar en el que estamos, sino al Dios con el que nos vamos a mover. Algunos ¿quién no tiene miedo de movernos de la comodidad de un buen templo con aire acondicionado, que los equipos están instalados, que los chicos llegan y se instalan cada domingo? ¿Y quién dice que no va a ser problema levantar cada domingo los equipos, llevar amplificación, llevar el data, instalar sillas, poner gente, limpiar el lugar, ordenar el lugar, desarmar el lugar? Es más fácil estar en la comodidad. Lot decidió estar en la comodidad, pero Dios le dijo a Abraham, no importa dónde vayas, cuando tú vayas yo iré contigo. El que te bendice, yo lo voy a bendecir. Dile al que está a tu lado, si me bendices, Dios te bendice. Dile ahora, pero si hablan mal de mí,
Dios no te va a bendecir. Mira al que está atrás ahora o al que está a otro lado, míralo al ojo, dice, si hablan mal de mí, Dios no te va a bendecir. Yo no sé si algunos se ríen de los nervios o que están contentos. Es necesario hoy día dejar de lado las cosas que nos desvían del propósito de Dios. Es necesario dejar de lado las cosas que nos desvían del propósito de Dios. Es necesario dejar de lado las cosas que nos desvían del propósito de Dios. Es necesario dejar de lado las cosas que te desvían del propósito de Dios. Pensamientos, situaciones ajenas al Señor. Muchas veces estamos convencidos de que Dios nos va a decir, nos ha dicho que nos va a bendecir, que hará de nosotros una nación grande. Pero empezamos a caminar con gente que en vez de ser un aporte a nuestras vidas, nos roba el gozo, nos roba la alegría. Usted ha llegado donde gente que usted viene con todo el ánimo, viene al culto, contento, y le dice, hermano, ¿cómo estás mal? Estaba en el ensayo, justo el Alejandro me retó y ahora está adelante ministrando. ¿Ha escuchado gente que usted viene con todo el ánimo? ¿Cuántas veces usted ha ido a visitar a alguien que Dios no lo envió a visitar? Y salió de esa visita dolido, dañado y pensando mal de otros. Es que algunas veces somos como Abraham. Queremos nosotros pasar por sobre la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, verso 33 dice, no te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Siempre va a haber un Lot en tu vida que te va a querer sacar del propósito. No lo escuches. No lo escuches. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios, no. Este pasaje dice, será quebrantado. ¿Sí? NBI. Ya, o mal parado. Muy bien. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, saldrá mal parado. Dime con quién andas. Júntate con gente que bendiga tu fe. Abraham decidió pensar que las emociones que tenía por sobre sus parientes era más importante de lo que Dios pensaba de ellos. Me encanta lo que dice Romanos capítulo 9, verso 15. El Señor le habla a Moisés. Pablo está haciendo un censure plenior de lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento y dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla. ¿Está conmigo? Y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Si Dios le dice a Moisés que Él decide a quién bendecir, si Él decide con quién tener complacencia, ¿por qué nosotros pasamos por sobre lo que Dios dice? Y nos juntamos con gente que no nos bendice, con gente que nos quiere robar la bendición, y nosotros insistimos. Yo era de los que cuando visitaba, siendo un nuevo en el ministerio, pensaba y visitaba a la gente que ya mi pastor no visitaba, con el pensamiento de que cuando yo llegara, a mí sí me iba a resultar con ese hermano. Yo sé que aquí no pasa, pero a mí me pasó. Porque muchas veces pensamos de que por sobre las situaciones que Dios ha dicho, yo puedo como revertir la mano de Dios. Y escuche bien, algunas veces Lot te roba la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque aun cuando Dios le había dicho a Abraham, deja a tu sobrino, y lo dejó, él quedó enganchado emocionalmente con él.
Lo soltó físicamente, pero en sus emociones y en sus pensamientos no lo soltó. Y ahí lo vemos en Génesis capítulo 14. Lo segundo que a mí me impresiona es que Lot no tan solo nos roba la bendición, sino que Lot es capaz de causar problemas a nuestra vida cuando no lo soltamos. Génesis capítulo 14, verso 11. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y de Gomorra. Esta es la guerra de los 4 reyes, de los 3 reyes, para ponerlo en contexto. Con todos los alimentos y luego se fueron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él junto con todas sus posesiones. Uno de los que había escapado informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al bosque de encinas en Manré, el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Cuando Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguieron a los invasores hasta Dan. Durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron. Persiguieron hasta Oba, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también, ¿qué hizo? Rescató a su sobrino. ¿No que lo había dejado? ¿No que lo había dejado en el capítulo anterior? ¿Y qué fue Lot que le pidió que fuera atrás de él? ¿Fue Lot que le dijo, sálvame tío, y le mandó un WhatsApp, estoy aquí prisionero? No. Abraham, el padre de la fe, que Dios le había dicho que le voy a dar la tierra por bendición, que lo voy a bendecir, que lo voy a prosperar, tenía que tener estas crisis de fe. La primera crisis, no entendió que la alianza con su sobrino no le iba a traer bendición. ¿Cuántas alianzas tenemos que no nos bendicen? Queremos ser hombres de fe, queremos andar en fe, queremos que Dios nos prospere. Cuidado con las amistades que tenemos. Segundo, él estaba enganchado emocionalmente con su sobrino. Entonces rescató a su sobrino Lot junto con las posesiones, las mujeres y las demás personas. Lot fue capturado por los reyes invasores cuando saquearon Sodoma y sus alrededores. Esta noticia obligó a Abraham a convertirse en lo que Dios le dijo que no era. Él iba a ser el padre de multitudes. Pero Abraham toma 318 valientes y sale a guerrear contra aquel que Dios le había dicho que no guerreara. ¿Están conmigo? Por el amor que Dios tenía por Abraham, le concedió la victoria. Pero nunca antes ni después de este suceso, porque hay gente en la Biblia, hago una entre paréntesis, hay gente en la Biblia que Dios lo llamó a ser conquistadores y guerreros. ¿Cierto? Está Josué, está Moisés, están algunos de los jueces, que son gente de guerra, como David, gente de guerra, que Dios le había nombrado eso. Pero a Abraham Dios le dijo, tú vas a ser el que va a traer bendición a esta nación, y todo lo que tú bendijeres yo bendeciré, y todos los que te maldicen yo también los maldeciré. Entiende este principio. Pero antes ni después de esto nunca más Abraham guerreó con nadie. Pero Abraham se puso a pelear por el sobrinito. El sobrinito que le había llevado lo mejor de la tierra, que había tenido sus mejores bienes, pero que había dicho anteriormente que había puesto sus carpas de campañas hasta cerca de Sodoma. Y estaba ahí y de alguna manera le obligó a hacer algo que no tenía que hacer Abraham. Génesis capítulo 14 y 17, cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes, ayer estuve todo el día, Kedorlaomer, hasta que no me entraba. Y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro. Escuche bien. Cuando Abraham volvió de derrotar
a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro, al valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Pero también Melquisedec, verso 18, rey de Salem, le ofreció pan, vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios de Abraham, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿A quién? A Melquisedec, no al rey de Sodoma. Verso 21, al ver esto, el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrán decir que yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manré, que tomen su parte. Fue llevado por su condición emocional Abraham a entrar en un proceso de guerra que no tenía que entrar. Como Dios lo había bendecido y tenía propósito en él, y todavía no había soltado la descendencia, todavía no había nacido Isaac, no había nacido la gran nación que iba a tener, Dios lo mantiene con vida a Abraham y le dice: ok, muy bien, aun cuando lo hiciste, yo prometí cuidarte. Porque muchas veces, aun cuando cometemos errores, Dios tiene misericordia de nosotros, pero eso no quiere decir que las consecuencias de nuestros errores no vayan con nosotros. ¿Hola? Algunas veces uno comete un pecado y se arrepiente, Dios lo perdona, gloria a Dios, pero la consecuencia de ese pecado irá con nosotros. Siempre pasa así. Hay gente que cree que puede hacer todo lo que quiere, Dios lo perdona y puede seguir de punta en blanco adelante. No es así. Algunas veces tenemos que aprender a caminar con las incertidumbres y situaciones que tuvimos en nuestra vida, que nos traen consecuencias, junto con la bendición del Señor. Dios nos bendice, caminamos en prosperidad, pero los pecados antiguos vienen sobre nosotros y siempre, escucha iglesia, siempre va a haber consecuencias. Usted viene al Señor, Dios lo perdonó, pero antes de venir al Señor embarazó una niña, la niña tiene un hijo que es suyo, y usted ama al Señor, usted se casa, usted tiene hijos, pero todos los meses le van a pedir la pensión de alimento. ¿No es así? Funciona así. Y ahora los papás corazón, si no pagan, se van presos durante la noche, reclusión nocturna. Y luego se van a la mañana para poder juntar el dinero para ese hijo que a lo mejor ni siquiera quiere, a lo mejor ni siquiera ama, ni siquiera tuvo el lazo del corazón con ellos. Tiene una familia, tiene una esposa, ama a todos sus hijos. Pero que es consecuencia de su pecado, aun cuando camina en la bendición de su familia, irá con él todo el tiempo. Esto le pasó a Abraham. Abraham no entendía que no tan solo era dejar a Lot, sino que tenía que desligarse de él. Por eso el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Le agrega nuevamente esto: sal de tu parentela, de la casa de tu padre. Porque después de la batalla él se enfrenta a una verdad distinta. Sale de la batalla, es victorioso, pero aparece Melquisedec, que es figura de Cristo, y aparece el rey de Sodoma, que es figura del enemigo. Y uno lo bendice, lo prospera, pero otro le dice: mira, quédate con todo. Porque si te quedas con todo, yo te voy a bendecir. Pero él tomó una sabia decisión. Dice: no voy a tomar ninguna posición tuya, sino que voy a caminar en la bendición del Señor. Me gusta lo que dice en Génesis capítulo 15, verso 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero ¿cuántas veces somos como Abraham? Somos defensores de lo indefendible. ¿Cuántas veces somos como Abraham? Nos hacemos defensores de causas perdidas. No, esto sí yo lo voy a solucionar. No, en esto me voy a meter. Y salí. Yo he visto
lastimosamente en esta congregación tuvimos un mover muy grande al comienzo con jóvenes grandes, estaban ahí y de repente se entramparon unos con otros y empezaron la discusión, que este me dijo, expresiones como me están ripiando el camino, como que el camino se lo hacían pesado los que venían. Entonces, en medio de esa trifulca, algunos se abanderaron con los que le decían nos ripean el camino, y otros se quedaron quietos con aquellos que querían servir al Señor dentro de esta iglesia y comenzaron a caminar con ellos. Pero los que se abanderaron con esta gente, que se fue de la iglesia, que hacían grupos, que mientras había cultos jóvenes ellos tenían tiempo de asado, que mientras los jóvenes tenían una actividad ellos hacían una juntada. Y toda la gente que se hizo parte de esa causa común, de este grupo, que eran unos 6 que estaban dentro de la congregación, y hicieron parte, todos esos jóvenes que se fueron con ellos y estuvieron con ellos y se animaron y dijeron, sí, el Señor va a estar con nosotros, hoy día no están en ninguna iglesia. Porque uno tiene que aprender que hay guerras que uno no tiene que pelear. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Si yo me pongo a defender una causa perdida, le estoy diciendo al Señor, mira, yo voy a hacer las cosas a mi manera, no te metas con esto. ¿Están conmigo? Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender, que este hombre llamado Abraham no entendió y empezó a trazar el proceso de fe en él. Mire, el pueblo de Israel tenía en 2 meses que salir de Egipto con Moisés y en 2 meses llegar a tierra prometida. ¿Cierto? Se demoró 40 años. Porque cuando la gente comienza a pelear guerras que no le corresponden y a defender a personas indefendibles, a Dios no le gusta. ¿No? Lea conmigo 1 Corintios capítulo 5, verso 5. ¿Está ahí? Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuidado con meterte con gente que Dios está teniendo un proceso con ellos. No, si lo voy a cuidar, lo voy a apachar. Dios quiere tratarlo. Y si tú te metes, te va a pasar lo que le pasó a Abraham. Abraham desistía en su fe porque quería decir, no, yo lo voy a hacer a mi manera. No, ¿cómo se le ocurre lo que están haciendo? Mire que tanto. Tuvimos oposición, Eduardo, al comienzo con la oración allá en el segundo piso. Tuvimos gente, ¿no? Que no se escuchaba. Hoy día no desistimos. Ahí están. ¿A dónde están los hermanos? Allá están arriba los intercesores. ¿Quién está? La que hace señas con la Biblia. Una tutora que está allá. ¿Y sabe qué? La gente que está hallando todo el tiempo está llevando la guerra espiritual de esta casa. Todos los que suben arriba van guerreando. ¿Ah? Y se van dando cuenta también de los que están viendo WhatsApp en el culto. Y también ven a los que están comprando en chain. Y también ven a los que están subiendo historia en Instagram o están viendo otras cosas en Instagram. Ya hoy día lo dije nomás, tenía que decirlo, ¿cierto? Hoy los hermanos le dicen al pastor, chiquillo, estamos para crecer. ¿Cierto? Ponle un me gusta a eso. Entonces, ¿por qué algunas veces cuando el Señor quiere tratar con alguien yo me meto? Abraham se metió con Lot y Lot tenía que ser tratado por Dios, pero no lo dejó, le dio la mejor tierra y aparte ahora le quitaron su tierra, sus posesiones, y él va y le dice, nadie puede tocar a mi Lotcito, nadie. Así que yo voy a ir, lo voy a cuidar, porque nadie tiene que decirle nada a mi hijo, y nadie tiene que decirle nada a mi hija, y nadie tiene que decirle nada a mi esposo. ¿Y cómo se le ocurre al hermano Eduardo tratar así a mi marido? Él va a saber quién soy yo. Algunas veces Dios está tratando con la gente, pero con mi falta de poca fe, tengo la actitud de Abraham. Tengo la actitud de decir, ok, de aquí en adelante, yo voy a hacer las cosas a mi manera y no voy a dejar que Dios trate a esta persona.
¿Cuántas veces ha sido del bolsillo de tu hijo? ¿Cuántas veces ha sido la economía del hermano? Tú caminas en bendición, andas en bendición, das para misiones, das tus diezmos, das tu ofrenda, caminas en prosperidad y siembras donde no tienes que sembrar. Le siembra a alguien que nunca diezma, que nunca ofrenda, que siempre alega mal de la iglesia, que siempre dice que la iglesia nunca la apoya, la bendice la ofrenda y tu ofrenda no es bendecida. ¿Viste que dice la escritura que cuando tú vengas a entregar tu ofrenda? ¿Se acuerdan, no? Dice, y vas a ofrendar y te diste cuenta que tenías un rollo con algún hermano, estás enojado con alguien, dice, antes de ofrendar, escuche bien, antes de ofrendar, dice, ándate, arréglate con tu hermano y luego ven y ofrenda. Cuando alguien está enojado con algo y viene a ofrendar, cuando alguien está enojado con otra persona y diezma, cuando alguien está enojado con el Jano Molina porque siempre dice lo mismo en el grupo de los músicos y da para un proyecto, esa ofrenda Dios no la escucha. ¿Acaso no le pasó a uno que trajo una ofrenda indebida? ¿Y cómo lo sacaron? ¿Por qué cuando muchas veces Dios está tratando con alguien yo me quiero meter porque tengo la actitud de Abraham, según Abraham? Pero escuche bien, si Abraham hubiera tenido este consejo apostólico, seguro que no va a salvar a su sobrino. Seguro que dice, ok, él tiene un trato, Dios con su vida, Dios lo está tratando, Dios lo está tratando, Dios lo está tratando. No me voy a meter en el trato que Dios tiene con su vida. Dios tiene que tratarlo para que su alma se salve. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos querido salvar a alguien solo por mi propia voluntad? Haciendo caso omiso a lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuántas veces tenemos alianza con personas y esas alianzas con personas no nos traen bendición? Cuidado con aquellos que son empresarios, con aquellos que están en emprendimiento. Usted tiene que hacer alianza con gente de reino, con gente que entienda cómo dar para la obra, con gente que camine en santidad, que camine en pureza. No mande a hacer ninguna cosa a alguien que habla mal de otro en la iglesia. Tiene un maestro, mandó un maestro y el maestro está en la casa suya arreglándole el auto y entre medio le dice, uy, sí, ¿te acordaste lo que dijo el Jano en el ensayo? Hermano, y dice, no, es que el hermano tengo que bendecirlo, pero si él habla mal del Jano, no se merece mi bendición económica. Nadie me dice amén. Cuando alguien habla mal de un emprendedor, cuando alguien habla mal de un hermano que tiene un negocio, dice, uy, ¿verdad que no vendí huevos de codorniz? Pero te voy a poner, el Jano vende huevos de codorniz. Dice, yo voy a bendecir al hermano con los huevos de codorniz, pero cada vez que compra, dice, no, le compro por lástima. Entonces, aquellos todos que venden productos, si tú sabes que hay alguien que cuando te aporta lo hace con un mal espíritu, no le vendas más. Dios te va a dar otros clientes. Yo cuando sé que hay alguien que dice, no, yo al pastor le diezmo, por eso tiene 2 autos, tiene una casa, tiene un fondo allá en Cabrero. Un fondo tengo. Y ahora tiene 2 casas, porque la casa allá, la casa acá. No, pero mi diezmo es para bendecirlo a él. Cuando yo sé que él habló así de mí, yo voy, lo hice allá y aquí lo he hecho un par de veces. Le pregunto al hermano encargado de finanzas, ¿cuánto da el hermano? Tanto. Y yo voy y se lo devuelvo. Porque aquí el que me bendice no es Alejandro. Te tocó estar ahí, ¿no? No es, a mí el que me bendice es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu prosperidad viene de parte del cielo, no viene de parte de la gente que te rodea. La bendición económica que tú estás teniendo no es porque a tu jefe le caes bien, sino porque has hallado gracia delante del Señor. Pero cuidado con hacer alianzas con personas, porque Lot nos obliga, escuche bien,
a interceder por lo incorrecto. Tercer punto. Lot nos roba lo mejor. Lot nos hace hacer lo que no teníamos que hacer. Y lo tercero, Lot te obliga a interceder por lo incorrecto. Génesis capítulo 19, verso 1. ¿Se acuerdan? No lo ponga todavía, sácalo. No alcanzaron a leer. ¿Se acuerdan que estaba Lot en la mejor parte de la tierra, ¿no? De la tierra prometida, la mejor parte. Y habitaba en carpas. Pero Lot no hizo nada mejor que habitar en carpas, pero de alguna manera llamó atención la gran ciudad. Y llegó con las carpas, dice en el capítulo, en el 14, dice que llegó con su carpa hasta cerca de Sodoma. ¿Se acuerdan de eso, no? Ahora mire dónde está. Génesis capítulo 19, verso 1. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Era el portero. Había perdido todo en la guerra. Su tío le había devuelto todos sus bienes. Y toda la fértil media luna que él tenía para ser próspero, para ser bendecido, ya no tenía nada. Porque no es en la tierra donde vas a ser bendecido, sino al Dios al cual servimos el que te va a bendecir. Algunos anhelan el norte. Quiere ir a trabajar al norte porque ahí hay plata. Y se muere su familia, se mueren sus relaciones. 20 años viví en el norte y vi cómo los sureños llegaban con carta de recomendación. Pastor, yo aquí, no, si soy aquí. Él le decía, hermano, lo único que le pido es que usted sea fiel al Señor el tiempo que esté acá. La primera bajada, el jefe, como era bueno para la pega del sureño, le decía, te compro la bajada. Y le pagaban casi lo mismo que el sueldo del mes. Y luego después de eso, al segundo mes pasaba lo mismo. Y pasaban 2, 3, 4, 5 meses haciendo lo mismo. Mandaban mucha plata para acá, para el sur, pero allá en el norte se encontró una peuca. Una Dalila. Y mucha gente de aquí del sur terminó en el norte viviendo en concubinato y en adulterio, y siendo hombres y mujeres, siendo hombres sobre todo, mujeres que asistían a una iglesia, que eran fieles acá, porque algunas veces la gente busca la bendición afuera, mientras la bendición está donde tú estás. Dios te va a bendecir en el lugar donde tú estás si tú estás en el Señor. ¿Dónde estaba Lot? Sentado a la entrada de la ciudad. Recuerden que antes de esto Abraham está ahí, sale afuera de su tienda y se le aparecen 3 personajes. Uno es Jehová de los ejércitos, 2 ángeles vestidos de autoridad, y Jehová dice, no le voy a ocultar a Abraham lo que tengo que hacer. Y le cuenta el plan que tenía con destruir a Sodoma y Gomorra, porque ya el pecado de ellos había pasado hasta el cielo. Ya Dios abría la ventana de su casa arriba y el olor al pecado de Sodoma le llegaba por todos lados. Esa es la condición. Entonces, voy a destruir, se acabó, lo voy a destruir, se acabó, lo voy a destruir. Porque cuando Dios quiere destruir algo, lo destruye igual. Si no, pregunte a la gente que caminó junto a Moisés. ¿Se acuerdan cuando todos se enojaron y el Señor también se enojó por lo que habían hecho? Y le dice, Moisés, déjame matarlo a todos. Déjame matarlo a todos. Y Moisés dice, no los maté, ¿cómo el pueblo va a decir esto? La gente del otro lado, todos van a hablar mal de ti. No los mates, por favor. Ok, no los voy a matar. A todos juntos, pero de a uno. Y dice que cuando entró Josué a tierra prometida, entraron solamente los hijos que habían nacido en el tiempo en el desierto, pero ninguno de los que recibieron la promesa para la tierra prometida entraron, porque cuando alguien se revela delante de Dios, Dios se encarga siempre de hacer las cosas como Él dijo. Así que cuidado, chiquillos, con esto. Entonces dice que rogó y le dijo, Señor, ¿habrán 50 justos? No hay 50. ¿40? ¿30? Ya, 20. Dios le dijo, no. Ya.
¿Y si hubieran 10? Me dice, si hubieran 10, ya, no la destruyo. Lo que mirando Dios a Abraham y le dijo, no hay. Así que tu petición, no creo. Entonces, le suelta esta palabra y al parecer, a los ojos del Señor, había un solo justo, que luego Hebreos dice, no sé, en el Nuevo Testamento dice que solamente Lot fue contado entre los justos. Pero era un justo como medio raro, porque era un justo que ya no vivía en carpas bajo la bendición para ser una gran nación, junto con Abraham, sino que era un justo que vivía en Sodoma, el lugar del pecado. Estaba de portero, porque Sodoma fue destruida y la Biblia recuerda lo que va a pasar, pero la salvación de Lot fue un acto de misericordia de Dios, porque Abraham una vez más rogó por Lot. Entonces, yo decía, algunas veces somos como Abraham, que Dios nos llama a caminar en fe, pero Lot se lleva lo mejor de nuestras posesiones. Dios nos ayuda a caminar en fe, pero nosotros insistimos en que el trato que Dios tiene con esa persona, yo voy a ser más importante y yo lo voy a tratar antes que a Dios. Y ahora, Abraham no entendiendo porque tenía un apego emocional con Lot. Este apego emocional que tenía con él lo hace mirar y dice, ok, voy a hablar con Dios a ver acaso los perdona. Ok, Dios dice, lo voy a perdonar, está bien. ¿A quiénes voy a perdonarlo? A él y a su familia. Entonces vienen los ángeles y hablan con él y se recuerdan todo el lío que hay, ¿no? Los ángeles eran apetitosos para los de Sodoma, querían tener esta escritura en la NBI dice, 1960 dice querían conocerles, pero la NBI dice querían tener relaciones sexuales con ellos. O sea, Sodoma tenía un estado de putrefacción tan grande que se había corrompido todo el pensamiento de la gente. Parece que no estamos muy lejos de eso en este tiempo, ¿no? Entonces, yo dice, frente a esto, bueno, Lot hoy día sí reacciona. Tuvo lo mejor, lo perdió todo, pero en medio de la guerra su tío lo salvó y ahora está reivindicado, pero no, lo veo aquí afuera de Sodoma haciendo el portero. Y no tan solo el portero, sino que en Génesis capítulo 19, verso 7, dice, por favor le dijo, amigos míos. ¿A quién le dice amigos míos? A los de Sodoma. O sea, los consideraba a los sodomitas sus amigos. No cometan tal perversión. Escuche bien, verso 8. El papá del año. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no le hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo, ni siquiera reconoció que eran ángeles. Verso 9, siempre así en el mundo en todo caso. O los hermanos que alguna vez estuvieron descarriados y estuvieron carreteando, esta expresión siempre la escucharon. Quítate de aquí, le contestaron y añadieron, ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora lo vamos a tratar peor que a ellos. Y dice que cuando lo van a tomar para violarlo, dice que los ángeles lo agarraron por el cuello y lo metieron a la casa y pusieron las manos sobre la puerta y nadie pudo entrar. Toda la turba, dice que estaba todo el pueblo. Y lo sobrenatural de Dios es que aun cuando todas las huestes de maldad estén en contra de nosotros, solamente con 2 ángeles podemos sostener. Está todo el mundo en contra tuya, no importa. Hay uno más grande y más poderoso que venció en la cruz del Calvario. Jesucristo el Señor que está a nuestro favor. La sangre de Cristo tiene poder sobre toda situación, sobre toda dificultad que estamos viviendo. A mí me encanta el Dios al cual sirvo. Que Él dice que tiene ángeles, custodios que me guardan en todos mis caminos. Que Él mandará ángeles que me guarden en todos nuestros caminos. Nos protegerán.
Me encanta que la Escritura dice que los ángeles que ven el rostro de Dios son los que están encargados de los niños. Entonces dice que lo saca y le da algunas instrucciones y le dice, ándate a la montaña. Y dice, no me quiero ir a la montaña. Más encima lo salvando y regodión. Le estaban prestando ayuda y Lot regodió. No, a la montaña, es que no voy a alcanzar. Mándame a este pueblo, a Azor, que me va a ayudar. Y bueno, el ángel dice, ya. Por Abraham, ya, anda. Verso 16. Dios le hablaba a través de los ángeles. Como Lot titubeaba, o sea, todavía después de todo lo que había pasado, duda. Los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y las sacaron a la ciudad por donde el Señor les tuvo compasión. Cuando yo las había sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo, escápate. No mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No mires hacia atrás. Corrieron a la montaña. Verso 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se convertía en estatua de sal. No estaban jugando al congelado. No, se quedó como estatua de sal. Porque cuando Dios te dice que hagas algo, camina en esa dirección. Entonces Lot sale de ahí, el Señor lo liberta, y su esposa, por no obedecer la voz de Dios, es convertida en estatua de sal. Pero no acabe todo ahí. Regodión, titubea, su esposa se le queda convertida en estatua de sal. Y el verso 30 dice, luego, por miedo a quedarse en Zoar, que era el lugar plano, este pequeño pueblo, fue con sus 2 hijas a vivir a una región montañosa, donde el Señor primero le había enviado y no quiso ir. Allí vivió con ellas en una cueva. Todo bien, afírmense. Solo para mayores. Tápenle el oído a su hijo. Un día la hija mayor dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo con vino, nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su papá, a su padre, y sin que éste se diera cuenta, que nada. Se diera cuenta, le dijo, la hija mayor fue y se acostó con él. Verso 36. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un niño a quien llamó a Moab, padre de los actuales moabitas. 38. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales moabitas. ¿Se acuerdan? ¿Les suena esto de moabitas y amonitas? ¿Se acuerdan el lío que le hicieron a Israel durante todo el tiempo de los jueces? Algunos llegaron a poner estatuas y adorar cosas dentro del templo. Le hicieron la guerra espiritual. Tuvieron terribles cosas, porque cuando Dios había determinado a Abraham que saliera de su tierra y su parentela, Abraham no obedeció y se llevó al sobrino. Suelta el apego emocional con alguien. Luego después le dice que tiene que librarlo y se pone en el lugar de guerrero cuando no era llamado a la guerra. Y luego ahora intercede en forma incorrecta, porque ¿qué quería hacer Dios con Sodoma? Destruirla completamente. ¿Quién vivía en Sodoma? Lot con su familia. ¿Dios tenía en planes destruir a Lot y a su familia? Claro que sí. Pero la intervención de un hombre que es el hombre de la fe, una intervención equivocada, produjo que este lío viniera hasta todo el tiempo de la conquista en Israel. Estas naciones se levantaron para destruirlo. Entonces, yo quiero que usted piense cuántas veces estamos rogando a Dios por personas que ya han decidido en su corazón no seguir el camino de Dios. Piense. Gente que le hemos hablado en todos los idiomas y no hace caso. Y nosotros insistimos, como Abraham insistió con Lot. Y Lot terminó
yéndose a una montaña, su esposa muerta, viviendo en una cueva, y sus hijas abusaron sexualmente de él, y él tuvo hijos con ellas, y estos hijos trajeron una consecuencia sobre Abraham y toda su descendencia. Hay gente, hermanos, que en vez de traernos bendición a nuestra fe, nos introducen en tiempos de oscuridad. Entonces, yo quiero solamente concluir con esto, y lo voy a leer porque fue algo que el Señor me habló. Voy a leer y voy a explicar. Conclusión, para los que hacen homilética, los que fueron al Instituto Bíblico, dicen los 3 puntos, la explicación, la exhortación, la aplicación, está todo. El mayor obstáculo en el camino de una persona no son los demonios, sino los parientes, socios y hábitos que no queremos soltar, que se aferran a una bendición que no les pertenece. Abraham recibió una orden. ¿Cuál es? Sal de tu tierra y de tu parentela. Ya no tenemos que conformarnos con el remanente, ni ser arrastrados a guerras ajenas, ni permanecer atados a lo que Dios ha condenado. No confundas tu apego emocional con la voluntad de Dios. No, sí, este me lo voy a ganar para el Señor. Mujeres de Dios en la iglesia que se casan con inconversos. Y lo arrastraron toda la vida y nunca se convirtieron, porque creyeron que ellos eran más que Dios. Entonces, nuevas generaciones, nunca te cases con alguien que no sienta lo mismo que tú sientes por el Señor. Puede ser el tipo más encachado, la mujer más linda del mundo, pero si no está en Cristo, esa persona tiene mentalidad de este mundo. Necesitas a alguien que no tan solo te anime a caminar en el Señor, sino que ande contigo en el Señor. Entonces, no tan solo, y aquí voy a poner un peso de gloria, no tan solo mismo pueblo, sino también misma tribu. ¿Tienes un llamado al ministerio, señorita joven? Nunca te canses con alguien que no tiene llamado al ministerio. Nunca te cases con alguien que no tiene tu llamado. Mismo pueblo, misma tribu, y le agrego algo más: misma familia sacerdotal. ¿Cómo, si tú tienes un llamado a misiones, quieres casarte con un pastor? Si el pastor establece la iglesia y tú quieres ir al campo. Entonces, si usted tiene un llamado misionero, tienes que casarte con alguien que ame el ministerio tuyo, que te demuestre que tiene un llamado a misiones. Alguien tiene un llamado a pastor, debe casarse con alguien que sea una maestra o que tenga llamado pastoral para que la cosa funcione, porque no tan solo es mismo pueblo, misma tribu, sino misma familia, misma descendencia. Algunas veces no entendemos y nos apegamos a las personas. Nos apegamos a un padre que lo único que nos hace es dañarnos. Sus comentarios son de daño, son de rabia, son de ira, tiene malas actitudes, y nosotros decimos, no, si tenemos que soportarlo por causa del Señor. Y Jesús te dice, aquel que no es capaz de dejar madre, padre, esposo, hijo, hermano por causa de un hombre, no es digno de ser llamado mi discípulo. Señor, afuera está tu mamá y tu hermano y te buscan, y Él les dice a sus discípulos, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Nos han enseñado erradamente, tenemos que honrar a nuestros padres, y nuestros padres algunas veces son los patanes más grandes de esta vida. Y tú quieres ir a servir a la iglesia y dices, hoy día no, hoy quiero ir a explorar, no, hoy no, te portaste mal en la semana. Y vienen a la iglesia, y castigan a sus hijos con el templo, castigan a su hijo con sus actividades, y cuando los castigan y luego su hijo está lejos del Señor, se lamenta y dice, ¿por qué, Señor? Porque tuviste una mala actitud con tus hijos. Por eso yo les digo, a mí no me molesta que los niños salten, griten, vayan de un lado para otro, no me importa. Yo quiero que cuando ellos me miren a mí digan, ese era el pastor buena onda que nunca me echó de la iglesia. Y vamos a crecer, y va a llegar gente que sus hijos no tienen tiempo de iglesia, que no saben de iglesia. No, los debemos aceptar, cuidar y proteger.
Si el Padre te ordenó separarte de alguien, hazlo. Porque esa persona, situación que insiste en salvar, terminará por obligarte a interceder por algo incorrecto. ¿No será el tiempo de dejar de lado a nuestro Lot personal? De lo contrario, vamos a pagar el precio. Va a haber desvío, van a haber conflictos innecesarios, van a haber 40 días, 40 años en no llegar a tierra prometida. Hermano, nuestro destino no es negociable. No se negocia por lástima. Me va a dejar solo y vengo llegando. ¿Qué me va a servir 11? Manipulación. No me digan amén, pero como los veo que se miran, aprendimos de chiquitito con Elizabeth. La conocí en el Instituto Bíblico, sabía con qué mujer me iba a casar. Y el que estaba vestido primero, vestíamos a la Suri, la metíamos al coche, le poníamos un nylon y partíamos bajo la lluvia. Si la Eli llegaba más tarde, yo le iba a buscar. Vivíamos en Santiago, no teníamos auto. A nuestros hijos no se concibieron nunca de no poder bajar un culto. Ustedes se dan cuenta, ¿no? La Suri, el S, la Mica, perdón que sea tan autorreferente, pero parece que la iglesia no funcionara si ellos no están. No, la iglesia funciona igual. Pero aman tanto al Señor. Nunca le prohibí a mis hijos por la mala actitud que no bajaran a un culto, que no estuvieran en una actividad. Les dejé la libertad de que pudieran crecer dentro de la iglesia. Muchas veces he tenido yo que venir a dejar a mis hijos al tiempo de GDD y esperarlo y luego llevarlo a mi casa, y no estoy afuera en el auto tocando la bocina para que se apuren. Mis hijos nunca van a ser de aquellos que yo voy a estar en el culto, ya vámonos, los voy a dejar servir en la casa. Porque si no vamos a tener consecuencias. La vida de Lot fue dañada, la vida de Abraham fue dañada por un Lot. La fe no exige rescate. Escuche bien, la fe exige una separación radical de aquellas cosas que nos están llevando a la destrucción. ¿Cómo vamos a poder crecer en fe? Dejemos al Lot que nos asedia. ¿Cómo vamos a crecer en fe? Deja al Lot. No lo vaya a buscar cuando Dios lo trate. Déjalo que Dios lo trate. Yo sé que esta palabra hoy día ni siquiera es para pasar al altar, pero sí para meditar en algo. ¿Cuántos Lot necesitan que los dejes para que Dios lo trate? Y tú estás arriba de ella pensando que tú eres más que Dios. ¿Quieres crecer en fe? Deja de que Dios trate a la gente que no es bendición. ¿Quieres crecer en fe? No te juntes con esa chumba. Mi pastor nos enseñó un dicho: pájaros negros se juntan con pájaros negros. ¿Qué significa eso? Que si hay alguien bueno para pelar, va a buscar a gente que les preste el oído. Va a haber gente que va a decir: ¿y para qué damos tanto para misiones? No te juntes con ellos. Ni siquiera le pidas un consejo espiritual a alguien que no quiere caminar en la bendición del Señor. Por eso a nuestros líderes les pedimos que estén cada domingo o antes de cada evento, que estén cada día orando, buscando al Señor. Necesitamos gente del Espíritu, gente que camine en fe, gente que cuando aparezca el rey de Sodoma diciendo: te voy a regalar esto, porque van a aparecer, ojo, escuchen, hoy día somos chiquititos, pero cuando tengamos 300 o 500 personas, los reyes de Sodoma van a querer ir para un par de votos para ellos. Y nos van a ofrecer este mundo y el otro. Pero el que le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, nos bendecirá también a nosotros. Lo creo en el nombre de Jesús.
Así que todo mal pensamiento que te ha tenido atrapado, que te dice que no vas a avanzar, que te dice que no vas a poder, sácalo de tu tierra, sácalo de las situaciones que estás viviendo, sácalo de tus emociones para avanzar al propósito que Dios tiene. Termino con ese verso que decía al comienzo de la introducción. ¿No será el tiempo de dejar al papá, a la mamá, al esposo, al hijo, por causa del nombre del Señor? Para ser un discípulo. No te estoy diciendo, se fue el Jano, no. No estoy diciendo, no le estoy diciendo a la flaca, deja al Jano, por esta cuestión de los ensayos, de los huevos que vende y todo el asunto, ¿no? No, sino que él no sea el primero en su vida. Cuando tú pones a tu esposa como la primera en tu vida, esa es tu lot. No ella, sino el sentimiento que tiene en el corazón. Tienes a tus hijos primero que a Dios, tus hijos son el lot que no te permite caminar en fe. Tienes tu trabajo, tu relación, tu ministerio antes que el Señor. Lo más importante en la vida de un hombre de fe es que Dios sea el primero en su vida. Inclina tu rostro ahí donde estás y oremos al Señor. Señor, ruego que esta palabra, Señor, de fe, sea una palabra que nos ayude a caminar en lo que tú quieres con nuestras vidas. Hoy, Señor, yo renuncio a mis lot, renuncio a mis apegos emocionales, a las situaciones que estamos viviendo, a las cosas duras que nos han tocado vivir. Yo renuncio, Señor, porque tú tienes que tratar conmigo. Tienes que hacerme entender que no importa el lugar donde yo esté, tú me vas a bendecir. Que no importa, Señor, las batallas que yo haga, tienen que ser en tu nombre. Y las que tienen que ganar esas batallas eres tú y no nosotros. Y lo más importante es que nunca, Señor, tengamos que orar por otras situaciones. Orar sí por nosotros, para querer hacer tu voluntad. Porque muchas veces hay Lot en nuestra vida, que a pesar de todo lo que hizo Abraham, terminó en la peor escena de su vida. En el nombre de Jesús, bendigo la iglesia y bendigo esta palabra para tu gloria, Señor. Amén y amén. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk about the grave, yeah, I'm alive.